Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Construcción, OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la bienvenida a esta charla en la que se abordarán distintas herramientas que tienen las empresas para contribuir a la empleabilidad, algo que es tan necesario en estos tiempos en los que la contingencia sanitaria ha impactado con fuerza al sistema laboral y a las personas. Dentro de los instrumentos que se profundizarán están los habituales del sistema de capacitación, pero también aquellas alternativas que son el foco de la alianza público y privada generada entre la Corporación de Capacitación de la Construcción, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE y la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene como foco ayudar a los trabajadores desvinculados a causa de la pandemia, además también de contribuir en la empleabilidad y la reconversión laboral. Bien, para iniciar la actividad dejo con la palabra a Rodrigo Valdivia, jefe del Departamento de Empleo y Capacitación de Empresas de CENSE, y a María Francisca Mora, encargada de la Unidad de Gestión de Empresas del mismo servicio. Los nombro en el orden que harán sus respectivas presentaciones, por eso nombro a Rodrigo primero antes que María Francisca. Ellos nos van a instruir sobre las herramientas disponibles para las empresas en su utilización, en la capacitación y reconversión laboral a través del uso de franquicia tributaria y para contarnos también sobre nuevas normativas que flexibilizan su implementación. Dejamos con la palabra a Rodrigo Valdivia, quien va a partir con la presentación por parte del CENSE. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Hola, buenos días. Gracias, Ítalo. Gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por invitarnos a este webinar. La verdad que para nosotros es muy importante, como bien decía Ítalo, sobre todo en estos tiempos de tanta crisis del empleo, poder compartir con ustedes el set de herramientas que nosotros tenemos justamente para poder enfrentar la contingencia y para, en un esfuerzo de bastante flexibilización, poder establecer algunas vías de ayuda, sobre todo al mundo de las empresas, tanto en el enfrentamiento inmediato del desempleo como en el enfrentamiento posterior del desempleo, cuando ya entremos de nuevo en el ciclo normal de recuperación económica y después cuando volvamos a los temas que tenían tomada la agenda antes de que partiera todo esto, cuando estaba hablando de automatización, etcétera, que ya son un poco conceptos un poco olvidados a estas alturas por la contingencia, pero que de todas maneras en CENSE le estamos dando todavía alguna mirada adicional. Entonces yo quisiera compartir con ustedes brevemente cuáles son las acciones que están prendiendo CENSE para las empresas desde todas las líneas de acción que nosotros tenemos, para que después Francisca profundice exactamente en las herramientas que nosotros creemos que pueden ser de mayor utilidad para ustedes en el corto plazo. Entonces déjenme primero mostrar mi presentación. Yo espero que se vea. Ahí se está viendo, Rodrigo. ¿Se ve bien o no? ¿Sí? Ya, entonces yo quisiera partir diciendo que CENSE en realidad es bastante conocido en el mundo de las empresas básicamente por capacitación. Pero si uno lo pone en perspectiva desde el punto de vista de todas las herramientas que componen la parrilla de servicios de CENSE, un segundo, tuvimos aquí un impasse de teletrabajo. Básicamente lo que tenemos es que desde el punto de vista de la prospección llevado al ciclo de vida laboral, lo que tenemos desde el punto de vista de la formación de los trabajadores para que puedan ingresar al mundo del trabajo, estamos básicamente concentrados en el mundo de la capacitación y en el mundo de la intermediación laboral. En el mundo de la capacitación, tenemos programas que efectivamente preparan a los trabajadores para que pues, tengan un mejor acceso al mundo del trabajo, con mejores oportunidades, con mejores empleos. Y ahí tenemos toda la línea que básicamente nosotros conocemos, becas laborales, formación en oficios, cursos en línea. Pero también tenemos la línea de intermediación laboral, que lo que hace es precisamente no solo preparar a los trabajadores para el mundo del trabajo, sino que adicionalmente hacer la intermediación laboral, para que nosotros podamos efectivamente hacer acciones de colocación directa en el mundo del trabajo. La línea de intermediación laboral de CENSE
es una línea que se conoce más bien en el ámbito público, más bien por lo que son las SOMIL. Pero básicamente en una relación muy estrecha con BNE, que en los últimos días también ha estado saliendo mucho en prensa, nosotros estamos abriendo mucho la oferta de intermediación para las empresas, de forma tal que publiquen sus ofertas con la Bolsa Nacional de Empleo y que a través de la municipalidad y a través de la red de intermediación de CENSE tengamos entonces una activa colocación de trabajadores. En este mismo orden de cosas, tenemos que, desde el punto de vista de la atracción y selección, nuevamente tenemos herramientas que son de ayuda directa para las empresas, de forma tal que puedan incorporar trabajadores en un modelo dual, como son los programas de aprendizaje y experiencia mayor, que lo que hacen es, junto con entregar capacitación, por eso que está en la línea de negocio de capacitación, digamos, al mismo tiempo entregan subsidio a la contratación. Y por eso es que también está en la línea de los subsidios a la contratación. Ustedes hoy día podrían contratar personas mayores de 60 años o jóvenes hasta 29 años, bajo la línea de aprendizaje y experiencia mayor, con una subvención a un ingreso mínimo que va a variar, depende del programa, pero que fluctúa del orden del 40 al 60%. Así que tenemos en eso una herramienta que es bastante potente desde el punto de vista de la inserción con subvención de la remuneración y con capacitación para los trabajadores. Y tenemos la herramienta de franquicia tributaria, que lo que hacen efectivamente es poder generar desde el Estado un aporte para que las empresas puedan capacitar, y ahí tenemos bastantes novedades que anunciar desde el punto de vista de las modificaciones que hemos estado haciendo en el último tiempo, y sobre lo cual voy a profundizar después de la presentación de María Francisca. En el mundo de intermediación laboral, lo mismo, estamos haciendo atracción para que los trabajadores puedan encontrar mayores y más ofertas de trabajo. También tenemos un foco puesto en el mundo de la mantención y el desarrollo, nuevamente por la línea de subsidio. Yo aquí voy a comentar un poco más profundamente cuáles son las oportunidades que tienen las empresas en materia de subsidio para que puedan mantener a sus trabajadores. Y desde el punto de vista de la capacitación, lo mismo, franquicia tributaria y certificación por competencias laborales. De eso ya va a profundizar un poco más María Francisca. Y finalmente también tenemos herramientas que sostienen o hacen más sostenible un proceso que es en esencia doloroso, obviamente mucho más para los trabajadores, pero también es doloroso para las empresas que tienen que desvincular personas, y por lo tanto lo que estamos diciendo, dado que en algunas circunstancias no es posible evitar la desvinculación, hagámosla lo más sostenible posible. Y para eso también tenemos entonces herramientas de franquicia tributaria que van por el lado de los postcontratos, y ahí nosotros requerimos que también haya una coordinación público-privada importante para que en la medida que haya necesidades de desvinculación, podamos inmediatamente activar la red de intermediación laboral para que las personas estén sin trabajo el menor tiempo posible. Y desde el punto de vista del emprendimiento, que también es una salida que hoy día nosotros estamos trabajando profusamente, evidentemente también tenemos herramientas que soportan a las personas que desean ya seguir una vida como un trabajador independiente, haciendo de eso una actividad también sostenida desde el punto de vista de la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 líneas de negocio: subsidios, capacitación e intermediación laboral, programas que operan en las 3 líneas y que además tienen foco en el ciclo de vida laboral. Aquí el concepto que yo quiero reforzar es que nuestro foco es el ciclo de vida laboral con foco en el empleo. Es decir, todo lo que se hace en CENSE tiene lógica de empleo y tiene que ver con que finalmente vamos a entregar a las empresas herramientas para que puedan tanto prospectar, como atraer, como desarrollar y lamentablemente entregar en algunas circunstancias una opción de desvinculación sostenible. Esto es particularmente importante en este contexto. Aquí nosotros hemos presentado algunos cuadritos que son de 3 momentos, digamos. El momento inmediato, que está básicamente medido por las empresas que han tenido que suspender trabajadores en el marco de la Ley de Protección al Empleo, donde tenemos indicadores que son bastante duros al mes de mayo, que plantean que una gran proporción de las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, han tenido que entrar en dinámicas de suspensión de contrato. La Ley de Protección al Empleo ha permitido mantener relación laboral sin que haya desvinculación, obviamente sin contraprestación de servicios, pero ha permitido mantener tasas de desempleo relativamente controladas.
No obstante eso, estamos preocupados ya por el efecto, cuando ya los fondos de cesantía comiencen a agotarse, cuando la situación de pandemia vemos que lejos de ir bajando, se sigue en una alta tendencia y por lo tanto creemos que el efecto sobre el empleo que ya se demostró en mayo con un 12%, podría ser aún mayor. Entonces, en el mediano plazo tenemos que enfrentar la recuperación económica y la recuperación económica implica primero establecer nuevos puestos de trabajo y segundo, llevar los niveles de renta a los a los niveles que eran razonables antes de la crisis. Por lo tanto, requerimos, sin duda alguna, una integración público-privada que nos permita enfrentar este escenario que es tan dramático hoy día y que la verdad todo hace suponer que puede ser incluso peor mañana. Y por lo tanto tenemos que tener el dinamismo suficiente para que eso se enfrente. Y no solo con capacitación, no solo con intermediación, no solo con las herramientas que estamos conversando acá. En general, con el Ministerio del Trabajo estamos preparando en línea con los anuncios del gobierno del fin de semana, estamos preparando una batería de medidas que lo que hacen es precisamente sostener el empleo por la vía de más intermediación laboral, más capacitación e incluso algunos subsidios. Y por lo tanto, todo esto converge en un mismo plan. Y cuando ya pase la pandemia, y cuando ya logremos recuperar el empleo, tenemos que enfrentar el fenómeno de largo plazo, que tiene que ver con la automatización, que es donde Fran Mora tiene un mensaje importante que dar, sobre todo por lo que es reconversión. Va a llegar un momento en que vamos a salir de la crisis y vamos a volver a la conversación que teníamos hasta octubre del año pasado, que tenía que ver con cómo reconvertimos nuestra fuerza laboral de forma tal que se pueda hacer cargo de los desafíos de la digitalización. Solo por tener un orden de magnitud, la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago se calcula que hacia el año 2028 se van a destruir el 39% de los empleos que hoy día existen. Y la buena noticia de esto es que se van a crear muchos más empleos de los que se destruyen. Nunca en la historia de los ciclos económicos una revolución industrial ha generado menos empleo que los que había antes, siempre ha tendido al alza. Los economistas más optimistas creen que esta va a ser la tendencia también en la revolución tecnológica, digamos. Bueno, estas son obviamente estimaciones, lo único concreto es que sabemos que tenemos que reconvertir nuestro esfuerzo laboral porque de cualquier forma eso significa desempleo si es que no tomamos las acciones desde hoy. Entonces, en este escenario tenemos desde el punto de vista de la intermediación laboral en CENSE un fortalecimiento muy contundente de la red de intermediación laboral con inclusión de plataformas digitales y aquí la invitación, sin entrar a mirar tanto número, aquí la invitación es que ustedes como empresa utilicen la red de intermediación laboral de CENSE tanto para publicar ofertas como para atraer trabajadores. La verdad que nosotros hemos tenido una penetración de mercado muy importante. La Bolsa Nacional de Empleo ha tenido en el último año un proceso de transformación muy importante, con mucha inversión de recursos, de forma tal que hoy día podemos dar una respuesta contundente a las necesidades de atracción de personal que tienen las empresas. Prueba de ello, y yo creo que ustedes lo han visto estos días en la prensa, en la feria laboral que hemos lanzado el día lunes, donde logramos levantar, aún en estas circunstancias, más de 8.000 vacantes de empleo y hasta el día de ayer teníamos alrededor de 90.000 visitas y más de 30.000 postulaciones. Es decir, tenemos evidentemente una maquinaria importante para sostenerlo a ustedes, las empresas, en el mundo de la intermediación laboral. Pero esto no es solo intermediar, es también mantener. Y esa es la razón por la que desde el punto de vista de los subsidios, hoy día también tenemos importantes oportunidades para todas las empresas que hoy día no están haciendo consumo de los subsidios al trabajo de la mujer y al empleo joven, que son subsidios que tienen una alta penetración a nivel de beneficiarios personas, pero que no tienen la misma penetración a nivel de las empresas que los podrían cobrar y no los cobran. Y acá uno ve dos oportunidades para todas las empresas y que también podemos trabajar a través de Sense, que tiene que ver con, primero, que las empresas que podrían tener trabajadores y trabajadoras que serían beneficiarios de los subsidios, hoy día no están siendo beneficiarios y por lo tanto podrían incorporarlo a través de sus áreas de bienestar. Y lo segundo es que las empresas muchas veces no saben que tienen trabajadores que son beneficiarios, porque los trabajadores reciben el subsidio directamente en sus cuentas RUT, en sus cuentas corrientes. Por lo tanto, hay muchas empresas que no cobran la parte del beneficio que les corresponde a ellos. Si ustedes se involucran en los subsidios de sus trabajadores,
pueden también hacer uso, porque en el fondo tienen un derecho legal, para poder obtener también parte de los recursos, con lo cual obtienen alguna bonificación que siempre apoya los procesos, sobre todo de liquidez de las empresas. Fíjense que solo empresas que no han cobrado su beneficio desde el punto de vista de los subsidios, hay un 88% de crecimiento todavía respecto a lo que estamos pagando hoy día. Esto lo vamos a compartir después, Ítalo, para que tú lo compartas con el resto de la audiencia, pero es para que tengan un orden de magnitud de cuáles son las oportunidades de crecimiento que tenemos en el mundo de los subsidios, más los subsidios que se creen ahora a propósito de la contingencia. Y finalmente, en franquicia tributaria es donde tenemos la mayor cantidad de potencial crecimiento también. Estos son números 2019, donde números más, números menos, y el concepto es que todavía tenemos un 75% de crecimiento en el uso de los fondos públicos para capacitación. Es decir, estamos recibiendo un aporte a la SOTIC en general agregado de casi 170.000 millones de pesos y estamos gastando en capacitación en el año que se provoca el aporte alrededor de 44.000 millones. Es decir, tenemos un alto potencial de crecimiento todavía. ¿Y dónde está el mayor potencial de crecimiento? Todavía está muy concentrado en el uso de franquicia tributaria para capacitación normal, cuestión que les va a comentar Francisca ahora en un segundo. Pero también tenemos un alto potencial de crecimiento en dos herramientas que sostienen decididamente el empleo: precontrato y postcontrato. Y en el postcontrato es donde tenemos la mayor cantidad de beneficios potenciales, porque son las herramientas en las cuales hemos hecho una mayor inversión desde el punto de vista de las modificaciones regulatorias. Y sobre este punto me gustaría, antes de darle el paso a Francisca, extenderme un par de minutos. Sense en los últimos 2 meses se vio enfrentado a dos grandes procesos. Cuando vino la pandemia, de la noche a la mañana se paralizó el mercado de la capacitación presencial. El 18 de octubre ya prácticamente no había capacitación presencial en Chile. Esto fue de la noche a la mañana. Perdón, el 18 de marzo, las fechas confluyen. Y eso significó que tuvimos que salir, como Sense, a flexibilizar una serie de normas, porque de lo contrario la industria se moría. Era así de dramática la situación. Y significó que en menos de 2 semanas, y ahí lo podrá corroborar Ítalo y la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha sido un gran partner en esto con nosotros, no solo en la relación con empresas, sino que en repensar un sistema de franquicia tributaria que nos permitiera ir mucho más rápido con los cambios que se requerían. Ahí fue donde en menos de 2 semanas logramos meter el streaming como una herramienta de capacitación hoy día válida. En menos de 2 semanas logramos meter documentos electrónicos. Hoy día eso ya evolucionó hacia firma electrónica. Y en menos de 2 semanas también logramos hacer un proceso de recodificación para que los cursos que habían iniciado presencialmente pudieran ser hechos después en forma e-learning vía Zoom, algo a lo que no estábamos acostumbrados en Sense, para que finalmente tuviera un marco regulatorio en un corto plazo. Con eso respondimos rápidamente y ágilmente, y la verdad que los números demuestran que logramos dar una respuesta tanto al mundo de los organismos de capacitación como al mundo de las empresas que necesitaban seguir capacitando ahora en forma virtual. Eso fue lo inmediato. Y en el mediano y largo plazo establecimos también modificaciones regulatorias, que de hecho se han estado ya haciendo lanzamientos en estos días, que son muy importantes desde el punto de vista de las herramientas de proempleo. Fundamentalmente precontrato y postcontrato. En precontrato incluimos cosas que son tecnicismos, pero que sabemos que para ustedes las empresas son muy importantes. Hasta hace un mes el precontrato no podía considerar viático, no podía considerar gastos de traslado. Si se fijaba la fecha de inicio en el día 1 de abril, tenía que estar terminado al 30 de mayo y nosotros logramos imponer la figura de la suspensión de forma tal que esos 2 meses que aparecen tan rígidos en la ley, nosotros hoy día podemos establecer que de no poder ejecutarse el curso en pandemia, se hace una suspensión del tiempo, con lo cual superamos la barrera de los 2 meses. Y en materia de postcontrato, lo mismo. Viático, traslado, flexibilización del tiempo del 75%. Si una persona está haciendo un postcontrato y encuentra trabajo, aunque llegue el 10% del curso, igual se franquicia.
Por lo tanto, estamos haciendo una serie de flexibilizaciones para que los empleadores efectivamente tengan incentivos reales a usar el postcontrato. Y en esta materia yo diría que lo más relevante tiene que ver con que adicionalmente se está discutiendo esta semana, probablemente va a salir ya la próxima semana, un nuevo valor horacense para los postcontratos. Aquí lo que nosotros estamos diciendo, el postcontrato necesita estar focalizado en la reconversión de los trabajadores, necesita estar focalizado en actividades digitales, necesita estar focalizado en una especie de outplacement. Y eso obviamente queda fuera de mercado respecto del valor horacense que tenemos hoy día, y hemos decidido como servicio que vamos a hacer una solicitud a la Dirección de Presupuesto para efectivamente hacer un alza importante, contundente del valor horacense de los postcontratos. Entonces, tenemos medidas de flexibilización para que la industria sobreviva y medidas de flexibilización no solo para que se sobreviva, sino que además definitivamente y decididamente pongamos un foco en el empleo a través de las herramientas de franquicia tributaria. Materia sobre la cual Francisca ahora podrá profundizar y tal. Muchas gracias. Perfecto. Antes de dar el paso a María Francisca, quería reiterar que hemos dispuesto un número de WhatsApp para que los asistentes puedan hacer las consultas y también se inscriban para que posteriormente reciban la presentación que da Rodrigo y que va a dar María Francisca. Solamente y muy rápidamente voy a reiterar el número de WhatsApp para quienes han perdido la invitación, etcétera. El +569 6309-3561, +569-6309-3561. Ahí también pueden hacer preguntas y inscribirse para que reciban la presentación posteriormente. Sin perjuicio de eso, también pueden hacer las preguntas a través del chat que se despliega al lado derecho de las pantallas en este streaming. Ahora sí, María Francisca, no te quito más tiempo. Muchas gracias, Ítalo. Muy buenos días a todos los que están conectados hoy día en este webinar. Bueno, para continuar en el fondo con lo que comentaba Rodrigo, voy a hablarles en general de estas mismas herramientas que él anunció en una de sus láminas, en que principalmente me voy a concentrar en dos puntos importantes que tienen que ver digamos, más con la reconversión y lo que tiene que ver con la salida más sustentable de los trabajadores. De todas maneras, vamos a partir contando mostrando algunas láminas más rápidamente respecto, por ejemplo, a la incorporación de los trabajadores al mundo del trabajo o, digamos, incorporación porque se traslada de un trabajo a otro. Las empresas tienen, como contaba Rodrigo, una herramienta de franquicia que se llama precontrato, que es, o contrato de capacitación, que es una herramienta que se utiliza a través de la franquicia tributaria. Esta herramienta, además de las modificaciones o la flexibilidad que estamos teniendo desde la institución, es una herramienta muy potente porque ayuda a que la empresa pueda capacitar a un grupo de personas, ¿cierto?, que pudieran de alguna forma ser la base para poder preseleccionar a quienes pudieran después contratar para las labores que ellos están teniendo como vacantes, ¿cierto?, en su empresa. Esta capacitación no obliga precisamente a posteriormente contratar a las personas, pero sin embargo es una herramienta muy potente en ese sentido porque como empresa puedes de alguna forma buscar el curso que sea el más adecuado para que esa persona dentro del grupo pudieran incorporarse con las competencias que requiere el puesto de trabajo que estamos disponibilizando. Entonces, es una posibilidad muy interesante que en pocas empresas, como pudieron ver en el documento que mostraba Rodrigo, que es poco utilizado por parte de las empresas. En general, las empresas, la franquicia la ocupan mucho más para la capacitación interna de sus trabajadores, pero esta es una posibilidad muy interesante que ayuda, como les digo, porque a veces las empresas tienen la vacante, por supuesto, disponible e incorporan y luego capacitan. Pero la verdad es que hacerlo de manera previa tiene dos puntos. Uno, que ayuda a la preselección, como les digo, porque puedes mirar
de mejor manera a las personas en un proceso, ¿cierto? Que no es solo adicionalmente la entrevista, sino que además generamos también de alguna forma competencias a personas que, si bien es cierto, pueden no ser contratadas por la empresa, pero podríamos darles herramientas para que esas personas pudieran integrarse en otro ambiente, ¿cierto? En otra empresa, y eso también es de alguna forma responsabilidad de todas las empresas, del país completo, de ir mejorando las competencias de los trabajadores para que podamos ser como país cada vez más competentes. No estoy pasando yo las slides, así que Rodrigo, ahí. ¿Qué programas bonifican el empleo de los trabajadores? Como antes también mostraba Rodrigo, además de la capacitación, hay algunos programas que ayudan a la contratación de trabajadores, como por ejemplo el programa Aprendice. Este programa es un programa enfocado a la incorporación de jóvenes, como ahí dice la información, entre los 15 y los 25 años, y cuando se trata de personas en situación de discapacidad puede ser hasta 26 años. Esto implica que podemos obtener, pagándole a un joven, ¿cierto?, entre un sueldo mínimo, 2 sueldos mínimos como máximo, es que el CENSE le bonifique a la empresa el 50% de un sueldo mínimo hasta por 12 meses. Es decir, hay un apoyo a esa contratación de ese joven, pero, bueno, hay que cumplir algunos requisitos que tienen que ver con esta formación dual, es decir, hay una capacitación implicada aquí, que financia CENSE, independiente de los ingresos que estaba comentando antes, y por otro lado, también se le solicita que la empresa tenga un tutor que acompañe a este joven, porque estamos hablando de que la incorporación, ¿cierto?, de los jóvenes en que vayan aprendiendo el quehacer de la empresa en la que fueron incorporados. Y en el caso de las personas en situación de discapacidad también es un elemento interesante de ocupar el aprendices, porque pese a que tenemos otro programa que también habla de eso, puedes ocuparlo también en el aprendices, porque incorporas a una persona en situación de discapacidad, ya más adelante les puedo comentar más sobre ello, pero para el cumplimiento de la ley existe también que se pueda ocupar este instrumento, bueno, siempre cumpliendo con el tema de la edad, pero es beneficioso también para cumplir con ello. En esta misma línea, desde el año pasado incorporamos el programa Experiencia Mayor, que tiene que ver con la posibilidad de incorporar personas que han salido del mundo laboral o que están de alguna forma buscando posibilidades de seguir trabajando, y es para personas mayores de 60 años. Aquí la diferencia con el programa anterior es la bonificación, que es mucho mayor en una primera instancia. No implica o obliga a la empresa a generar la capacitación, eso no es obligación como en el aprendiz, ni tampoco tener el tutor, pero es una oportunidad también no solo para las personas que están de alguna forma activas aún, requieran de trabajar, sino también para que la empresa genere un espacio donde también la experiencia de un adulto que permaneció en alguna instancia en el área, por ejemplo, ya que estamos asociados en esta conversación con el área de construcción, que estuvo incorporado en el área de construcción, es muy interesante que esa experiencia que ese trabajador tiene, al incorporarse nuevamente en el ámbito, pudiera traspasársela a jóvenes que están ingresando. Por lo tanto, puede hacer una combinación de ambos programas dentro de la empresa, vinculando, ¿cierto?, estos dos extremos, las personas más jóvenes que están aprendiendo y los adultos mayores. Se puede combinar en el fondo esos dos programas. Si continuamos con esto, hablamos de otras posibilidades que también les había comentado Rodrigo, respecto a cómo podemos mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores cuando ya están incorporados dentro de la empresa. Tenemos distintos instrumentos que no son solo la franquicia, que es uno de los puntos más fuertes que tenemos como institución, sino que también aquí, si podemos avanzar a la siguiente, tenemos también instrumentos de manera gratuita para que puedan capacitarse las personas.
Estamos teniendo estos cursos en línea que hemos estado constantemente saliendo en los medios, ¿cierto? Que el director nacional ha lanzado hace algunos días también con la ministra, se lanzaron los cursos de Coursera. Nosotros hemos disponibilizado cursos que están relacionados con convenios, acuerdos que tenemos con otras instituciones. Son cursos gratuitos de muy buena calidad en los que pueden acceder cualquier persona mayor de 18 años. Aquí no hay ninguna de las restricciones que tienen que ver o requisitos que tienen que ver más bien con vulnerabilidad, en fin, sino que aquí tiene que ver solo con el cumplimiento de los requisitos de ser mayor de 18 años y según el curso, algunas especificaciones más bien técnicas que requieren porque, por ejemplo, cursos que son destinados al área tecnológica requieren de algún conocimiento previo. Pero la verdad es que tenemos más, son muy interesantes, hemos tenido muy buena recepción, no hay límite de número de cupos, pero bueno, en el caso Coursera sí había un número limitado, pero 50.000 no es poco, por lo tanto alcanza mucha gente a capacitarse. Aquí, como pueden ver, tenemos también, este instrumento es muy interesante pensando no solo en empresas grandes, sino un poco más chicas, en que se pueden capacitar también de manera gratuita con el programa Despega MIPE, que está enfocado principalmente a las pequeñas y microempresas. Aquí pueden capacitarse, históricamente eran los dueños y representantes legales, sin embargo ahora, a partir del año pasado, se incorporaron también los trabajadores de estas pymes que pueden capacitarse. ¿Y cómo lo hacen? Se postula aquí al link que aparece, y nosotros tenemos una parrilla de cursos que están asociados a los distintos ámbitos o temas más generales como temas de administración, contabilidad, en fin, que tienen relación con el desarrollo de las pymes. Entonces aquí se pueden, también hay oficios porque se han incorporado ahora desde que también pueden capacitarse los trabajadores. Y este programa, cada persona asociada, ¿cierto?, a la empresa en la cual trabaja o está asociada como representante legal, puede tomar una vez al año un curso. Estos cursos hay, como les digo, de distintos ámbitos, distintas áreas, algunos que son más bien de oficio, de algo muy específico, otros que tienen que ver más bien con la globalidad del trabajo de una pyme. Y cuando hablamos de franquicia tributaria, que es como nuestro caballito de batalla, es el área que más fuerte maneja en el fondo el CENSE, porque es el área por el cual partimos nosotros como institución. En la capacitación hay tremendas oportunidades que a veces tampoco las empresas las miran mucho, y aquí hablamos de la capacitación interna, que es la que usualmente usan. Tenemos evaluación y certificación de competencias. Hay siempre trabajadores que han hecho el oficio o la labor y no han estudiado sobre ella, pero la manejan perfecto. Existe la posibilidad de evaluar y certificar las competencias de esos trabajadores, que implica que ellos obtienen un cartón, un diploma, pero que más allá del diploma ayuda no solamente a que el trabajador se sienta que efectivamente lo que sabe hacer está validado, sino que también dentro de la empresa sienta el empleador que ese trabajador efectivamente lo que siempre te dijo y mostró que sabía hacer, tiene una certificación más allá de la convicción que él mismo tiene. Y existen otros, como por ejemplo la nivelación de estudios. Todavía en este país tenemos una gran disparidad en términos de escolaridad. Hay trabajadores que están en empresas por años y entraron sin haber terminado el colegio y han hecho su labor durante años, pero existe la oportunidad que a través de franquicia tributaria se pueda incorporar a estas personas a la nivelación de estudios tanto básica como media y que son imputados a la franquicia. Así como también los módulos de formación técnica, la posibilidad de que los trabajadores puedan continuar estudios técnicos conducentes a carreras profesionales financiados a través de la franquicia tributaria. Otros instrumentos u otras oportunidades dentro de la misma franquicia están la detección de necesidades de capacitación, un tema tremendamente importante, saber qué requiere mi empresa, qué requieren mis trabajadores para cumplir las expectativas, para cumplir con las estrategias que tenemos como empresa, para hacerla mucho más productiva.
trabajadores que estén más preparados para enfrentar esos desafíos, y entonces existe la posibilidad de crear un estado de capacitación que después plasmamos en un plan de capacitación. Este plan de capacitación, a través del comité bipartito, puede obtener también, en la medida en que se cumpla al menos el 50% de esa capacitación y al menos el 50% de los trabajadores que estuvieron contemplados en este plan de capacitación ejecutan el programa, obtienen también un porcentaje mayor en el valor hora que la empresa podría hacer uso de ella. Y están también, bueno, las otras modalidades que ya habíamos hablado del precontrato y luego el postcontrato. Cuando hablamos de contrato, en esa imagen, estábamos hablando de la capacitación interna. ¿Qué puedo hacer también yo como empresa cuando de repente quiero generar la capacitación y digo, ¿de dónde miro un curso? ¿Cómo codifico un curso? Bueno, nosotros tenemos la misma página de Sense, hay una sección que habla de y que ahí se despliegan más de 40.000 cursos que ya están codificados, donde nosotros podemos perfectamente buscar por el área que requerimos y ahí nos va a aparecer un curso que podemos mirar todo su plan formativo y ver qué tanto nos puede pasar lo que estamos requiriendo como empresa, y no necesariamente generar un curso que implica todo un trabajo, ¿cierto?, que podría retrasar la posibilidad de capacitar. Sin embargo, aquí lo miramos y entonces tenemos la oportunidad de hacerlo mucho más rápido. Este punto es el que más quería yo referirme, entendiendo toda la situación que estamos viviendo como país, y no solo lo que ahora nos implica la pandemia y que estamos haciendo mucho teletrabajo, sino que también hay muchas empresas que evidentemente aceleró todo lo que tiene que ver con la transformación digital, todo lo que tiene que ver con generar los negocios desde manera online, en fin. Y entonces nos miramos y decimos, ¿nuestros trabajadores están preparados para esto? ¿Cómo nos preparamos nosotros como empresa? Bueno, aquí, y nosotros como institución, donde están también nuevamente aquí anunciados los cursos en línea que son gratuitos, podemos encontrar en estos distintos ámbitos que mostramos como tecnología de la información, el derecho y deberes de la inclusión, emprendimiento, habilidades transversales para el siglo XXI, respecto al turismo, inglés, en fin, tenemos distintos cursos que pueden ayudar a complementar, sin un costo adicional para la empresa ni para el trabajador, la posibilidad de reinventarse, generar en el fondo competencias para enfrentar los desafíos que pueda tener la empresa y lo que estamos teniendo finalmente como país para convertirnos en un país mucho más competitivo. La siguiente lámina. No avanza. La siguiente lámina. Respecto a la orientación de salida, las posibilidades que tenemos, que nosotros complementamos con distintos otros instrumentos que tiene el Estado, la empresa y a los trabajadores, principalmente en lo que se refiere cuando no hemos logrado retener a nuestros trabajadores, mantenerlos con nosotros dentro de la empresa con todos los instrumentos que antes hablamos. Si es que no pudimos con los subsidios, porque esa persona justo no es parte del grupo que corresponde, o no podemos reconvertirlo porque la empresa no tenía posibilidades, es que entonces presentamos este kit de desvinculación que tiene que ver más bien no con propiciar la salida, sino con que la salida sea de una manera lo más responsable posible para que esa persona pueda reintegrarse al mundo laboral nuevamente. Entonces tenemos algunos que hay indicaciones, las vamos a poder ir viendo más adelante. Gestiones en materia de salud, cómo actuamos frente a lo que se refiere a esos temas, y respecto a las gestiones en materia de FP. Si continuamos, en la siguiente lámina, aquí estamos nombrando todo lo que antes comentamos, todo lo que tiene que ver con la capacitación,
desde la mirada de franquicia en el postcontrato, que antes también comentó Rodrigo. El postcontrato es un instrumento que hemos flexibilizado, estamos incorporando, estamos en vías de la posibilidad de subir efectivamente el valor hora en comparación con lo que estamos teniendo actualmente, y ayuda a que una empresa financiando a través de la franquicia pueda darle herramientas a un trabajador que ha sido desvinculado de la empresa, pero que le da posibilidades de reincorporarse en otra con competencias nuevas o competencias que fortalecen los conocimientos en la labor que ya se está desarrollando. Y para eso, bueno, la empresa puede, como antes mostraba, buscar cursos que existiesen ya codificados o generar un curso especial. Aquí hay un punto tremendamente importante que tiene que ver también con el generar una posibilidad de hacernos cargo también como empresa en este proceso de salida, quizás vinculándonos con otras empresas, buscando posibilidades en que digamos, ¿cómo genero el puente? Y no es que solo genero una capacitación y me desligo de mi trabajador, ¿cómo generamos un puente con otras posibilidades dentro del mismo mercado, dentro de la misma gremio en el que estoy incorporado como empresa, en que otra empresa pudiera estar requiriendo y pudiéramos hacer el vínculo? Nosotros como institución, específicamente en el área en el que yo estoy involucrada, que se llama Gestión Empresa, estamos en ese proceso de apoyar este traspaso, buscando a través también de los mismos dispositivos que hablaba Rodrigo de intermediación, la BNE principalmente, donde podemos ver que existan trabajos que se vinculan a estos trabajadores que están saliendo, que las competencias que están adquiriendo puedan linkearse, ¿cierto?, a una posibilidad de nuevo empleo, y no que la empresa genere una capacitación, unas mejoras en estas competencias y la persona queda de alguna forma buscando sola. Entonces está nuestra institución para generar todos los vínculos. Entonces entramos en el punto 5 que dice asesoría e intermediación laboral, que es todo lo que nosotros tenemos, los dispositivos que tenemos, a través de los cuales tenemos orientadores, hay apoyo, lo tenemos en nuestra web, estamos lanzando prontamente algunos dispositivos de asesoría virtual a los trabajadores, a los potenciales trabajadores, para preparar mejor su currículum, mejorar los procesos para las entrevistas, en fin, todo lo que implica en esta transición antes de incorporarse a un nuevo trabajo. Respecto a esto mismo están los subsidios de la empleabilidad, que antes ya se habían hablado, el empleo joven y el subsidio empleo joven y el bono trabajo mujer, que en definitiva ayudan a que las personas que están en un proceso de desempleado, sabiendo que pueden ellos optar, eso significa que también la empresa, en el minuto que lo contrate, es posible que también reciba un beneficio en la contratación o la permanencia de esos trabajadores dentro con las posibilidades de la contratación. Y los programas Elige Mejor, los programas que tenemos ahí, que antes hablamos, no solo los cursos gratuitos en línea que tenemos, sino que hay otros programas que ayudan y que tienen que ver con la reconversión. Tenemos programas para emprendimiento, para que no solamente son como el que hablé antes, que era el Despega MIPE, que es para empresas ya formalizadas, que tienen más de un año, sino que aquí, en este link, tenemos cursos especializados para el área de personas que quieran emprender, reconvertirse. Hay un área específica respecto a eso, hay cursos específicos de otros programas que tienen que ver con tecnología de la información. Por tanto, hay posibilidades de que las personas puedan reconvertirse, puedan prepararse para enfrentar un mundo distinto, una posibilidad de un trabajo distinto, o mejorar las competencias para seguir desarrollándose en el mismo ámbito en el que están. La siguiente lámina. Ahí terminamos. Bueno, lo que comentaba Ítalo, es que finalmente nosotros como institución no solamente estamos ligados a una capacitación que tiene que ver con lo que pasa internamente dentro de la empresa y el apoyo en el uso de estos instrumentos, sino que también uno de los temas que nos preocupa enormemente es cómo aportar
todos estos instrumentos con todo lo que tenemos disponibilizado en nuestra web, ¿cierto? Las posibilidades de reconversión de los trabajadores en el minuto que están saliendo, en cómo la empresa también aporta en hacerse responsable de la salida de estos trabajadores para que ellos puedan ser reconvertidos y tengamos el menor tiempo posible los trabajadores fuera del mercado laboral. Entonces, eso es lo que estamos ahora propiciando, tratando de demostrarle a las empresas que es posible. Y bueno, como comentaba antes, el área en el que estoy involucrada, que depende del departamento donde Rodrigo es el jefe, es el área en que nos vinculamos a las empresas y donde también generamos de alguna forma un acompañamiento a la empresa y una asesoría en el uso de todos estos instrumentos para poder cumplir con todas estas expectativas que les he ido comentando. Muchas gracias, María Francisca, Rodrigo, por la presentación. Pasamos a la ronda de preguntas y voy a partir con una que nos llegó, que es, parto porque es bastante sobre el origen del sistema. Sí, ¿podría explicar el beneficio tributario que obtienen las empresas por usar franquicia? Me refiero a la rebaja puntual que obtienen en los impuestos y qué beneficios en el fondo se dan respecto a la capacitación. Mira, el principio general de la franquicia tributaria es que usted como empresa pierde capacitación el año cero, y esa inversión en capacitación, dependiendo de las rentas de los trabajadores y dependiendo del valor hora de la capacitación, tiene distintos tramos que finalmente uno puede deducir de impuestos al año siguiente. Es decir, usted invierte en capacitación en el año 0 y en el año 1 usted dice, mire, yo de acuerdo a los tramos de renta y de acuerdo a los valores hora cense de cada una de las distintas actividades de capacitación que yo hice, pido una deducción en impuestos de X dinero, y esto está certificado por Cense a través del trabajo conjunto con las OTIC, las que en definitiva hacen toda la gestión ante Cense para que esa franquicia tributaria tenga realidad, sustento, son las OTIC. Pero en principio tiene que ver básicamente con eso. Yo gasto este año, hago un aporte como empresa al Cense, y luego el próximo año toda esa plata que yo aporté en relación a ese curso, después yo la puedo deducir de impuestos al año siguiente. Obviamente, si tengo utilidades, es una herramienta muy potente desde el punto de vista del incentivo a la capacitación, porque lo que básicamente está diciendo el Estado, mire, ¿sabe qué? Usted mejore su productividad, capacite a su gente, que nosotros nos hacemos cargo de eso de acuerdo a ciertos tramos. No se escucha, Ítalo. Ítalo, no se escucha. Ahí sí. Comentaba que esta era una pregunta que iba hacia el origen del sistema, que ustedes la manejan bastante bien, entonces ahora voy con una que los pongo en un poco más de aprieto. ¿Para cuándo podríamos esperar medidas asociadas al acuerdo nacional y todas esas medidas en las que están trabajando ustedes como Cense y que anunciaste, Rodrigo? Mira, en rigor, el para cuándo no lo sé, porque desde estos acuerdos se suscribieron el fin de semana entre el gobierno y los distintos actores políticos. Todavía, obviamente, ustedes comprenderán que si se suscribe el fin de semana, estamos recién haciendo diseño, análisis, etc. Obviamente, nuestra unidad, que no solo ve los temas de franquicia, sino que también ve los temas de subsidio, está muy involucrada en el análisis. Y la verdad que yo no podría dar muchas luces respecto de cuándo. Sí sé que estamos en una situación de contingencia y que el gobierno espera que se implementen lo antes posible, pero hay cuestiones que requieren, uno hace un diseño, este diseño en algunos casos se conversa en el Parlamento, en otros casos es más bien administrativo, y cuando se conversa en el Parlamento, obviamente tiene su tiempo de discusión que nosotros básicamente no manejamos más que a través de los acuerdos con los distintos actores políticos. Lo que sí puedo comentar es que hay muchas medidas que son de implementación rápida porque son más bien por vía administrativa. Hay otras medidas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la modificación de los subsidios que se anunció en la prensa del CEG y el BTM, por ejemplo,
Eso requiere trámite legal y por lo tanto se tomará un poco más de tiempo. Lo que yo respondería a esto es primero que no lo sé, yo creo que va a ser en corto plazo, y segundo es que no va a haber un lanzamiento de todas las medidas juntas. Lo que va a haber es que las medidas que puedan salir antes van a salir antes, las medidas que requieran trámite legal van a ir saliendo después, pero hoy día básicamente el foco del gobierno en ese sentido está, por ejemplo, en el ingreso familiar de emergencia, en la generación de algunos subsidios al empleo, etcétera. Digamos, todas esas cosas que tienen su trámite legal y su trámite administrativo. En esto uno también opera sobre la contingencia, porque básicamente lo que hay que hacer es pensar herramientas que se puedan desplegar rápidamente, pero que al mismo tiempo estén construidas sobre el concepto de responsabilidad fiscal y que además uno tenga convicción de que son herramientas que van a tener impacto en el empleo, que eso es otra cosa que uno tiene que cuidar mucho desde el punto de vista técnico. Perfecto. Voy también con pregunta que ha sido bastante reiterativa respecto a si qué empresas de qué tamaño o si empresas de todo tipo de tamaño pueden acceder a los beneficios, como sea empleo joven, empleo bono mujer, etcétera. Todas, Sí. Absolutamente todas las empresas de todos los tamaños. Si quieres tú profundiza un poquito ahí más, Francisco. Sí, mira, por ejemplo, el programa Aprendice, la restricción que tiene es que la empresa tenga más de un año de funcionamiento y que tenga al menos 5 trabajadores. Pero, sin embargo, la mayoría de los programas, como dice Rodrigo, las empresas sí pueden acceder, por ejemplo, al bono trabajo mujer, al subsidio empleo joven. Como la experiencia mayor no tiene una limitación más que tengas un trabajador contratado para poder contratar a alguien a través del programa. Entonces en algunos casos son mínimos las restricciones y por tanto es posible que puedan acceder a todo. En la franquicia puede ser un poquito más complejo. En general estamos hablando de empresas que tengan, digamos, una planilla anual de trabajadores que implica que entras en un tramo para el uso de esta, entonces ahí hay más restricciones, pero por eso también existen otros instrumentos como el Despega MIPE. Por tanto, si uno quiere mirar así en general, todas las empresas de todos los tamaños pueden ser, digamos, vinculadas a alguno de los instrumentos que tenemos como CENSE. Quizás en algunos no, en otros sí, pero en general todas tienen acceso para alguno de los instrumentos. Ahí, Ítalo, es súper importante el rol conjunto que tiene la OTIC junto con Sense. Sense hoy día tiene una línea de gestión de consultas de empresas directamente a través del mail gestionempresa@sense.cl, pero claramente son las OTIC las que llevan el liderazgo en asesorar a las empresas en esto. Mi invitación, y ahí me tomo un acto de patudez, Ítalo, pero mi invitación es que efectivamente a la OTIC le saquen el jugo en eso. La OTIC hoy día está en posición de poder asesorar a las empresas respecto de cuál es la mejor herramienta, dado su tamaño, dada su condición en el mercado, etcétera. Y la verdad que nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, a todas las OTIC, en particular hoy día la Cámara Chilena de la Construcción, con muchas más pymes adentro, de forma tal que puedan hacer uso de todas las herramientas que nosotros ponemos a disposición de las empresas. Sí, ahí complementar, perdona, Ítalo, complementar que, como decía recién Rodrigo, y he comentado en algunos minutos, que tiene que ver con el área en particular en la que estoy liderando, y que contarles que cada región tiene un ejecutivo de empresas que puede atender a todas las empresas. En el fondo es contactarnos a nosotros como Sense, nos podemos vincular, y lo que aquí en el fondo el rol principal de los ejecutivos es conocer y entender cuáles son en el fondo las necesidades de la empresa, dependiente del tamaño, para ir vinculándolo a los distintos programas y apoyándolo en todos estos procesos, en esta misma línea que antes hablaba Rodrigo, que tiene que ver desde los distintos procesos de la vida laboral de una empresa, donde está la incorporación, la retención y la salida de esos trabajadores con cada instrumento. Pero para eso, más que solo mirar en la web y ver qué es lo que te sirve, principalmente en un acompañamiento desde nuestra área, es importante, porque en definitiva vas viendo cada uno de los hilos que puedes ir uniendo o generando articulación entre los distintos instrumentos para que el FEA sea favorable no solo para la empresa, sino que también para los trabajadores que están dentro de esa empresa.
Correcto, y justamente este tipo de instancias generan los puentes necesarios que tienen que conocer las empresas sobre las distintas herramientas que existen en el sistema para hacer uso en beneficio de la empleabilidad de los trabajadores y del crecimiento, de la capacitación de ellos. Paso a otra pregunta también que se reitera bastante sobre precontrato y si aplica la pertinencia y si habría flexibilidades en este ámbito. A ver, el mundo de los precontratos, dado que tiene un reglamento propio y tiene algunas regulaciones dentro de la misma ley, tiene bastantes inflexibilidades, digamos, que hoy día nosotros hemos ido cubriendo por la vía de reinterpretar algunas normas. En ese sentido, y ahí hago referencia básicamente a lo que pasó con la pandemia. Tuvimos muchísimos casos en los cuales se habían iniciado precontratos con actividad presencial, precontratos que no pudieron seguir haciéndose ni en abril ni en mayo, y por lo tanto expiraron los 2 meses. Y ahí lo que nosotros hicimos fue, gracias a un trabajo de nuestro departamento jurídico muy importante, logramos una reinterpretación de la norma en el sentido de que en un estado de excepción, como era la pandemia, los 2 meses podrían entrar en suspensión, con lo cual le dimos salida a muchísimas actividades de precontrato que hasta ese minuto habían quedado o inconclusas o simplemente no se iban a poder franquiciar. Cuestión que era un problema tanto para los organismos técnicos como para las mismas empresas que estaban básicamente generando costo empresa cuando inicialmente lo que querían era poder utilizar franquicias. Yo diría que esa es la gran flexibilización que nosotros hemos logrado, fue una apuesta, digamos, desde el punto de vista del servicio rápida y valiente, porque obviamente tuvimos que hacer una reinterpretación de esa norma, hemos tenido buena recepción, y adicionalmente a eso hemos hecho otras flexibilidades en los precontratos que son de largo, que ahora ya son estructurales, son de larga data. Y aquí me concentro básicamente en 2. El gran problema que tenía el precontrato es que todos los documentos eran físicos, alguien tenía que ir a dejar los papeles firmados a una dirección regional, y esto hacía que fuera demasiado engorroso el mecanismo. A propósito de esto, lo primero que hicimos nosotros fue levantar todo documento electrónico. No queremos que nadie esté en las direcciones regionales, no queremos que nadie esté paseando papeles por el metro, y por lo tanto todo se manda por email, todo firmado y escaneado. Y adicionalmente comenzamos a trabajar con varias empresas en que las mismas empresas tienen mecanismos de firma digital y comenzamos a viabilizar a través de la última circular los mecanismos de las empresas con firma digital. ¿Qué quiere decir esto? Nos basta con que llegue un documento firmado digitalmente con la firma digital que está certificada por la Dirección del Trabajo, y con eso basta para que nosotros podamos dar viabilidad a un precontrato. Esa yo creo que es una modificación estructural muy importante, salió muy rápido, hace muy dinámico el mercado de los precontratos. Y la otra modificación, y por eso yo decía que eran 2, que es muy importante, tiene que ver con que además estamos incorporando la figura de los viáticos y los traslados. Por una interpretación que se había hecho de la norma hace unos cuantos años atrás, viáticos y traslados no estaban considerados dentro de la franquicia, cuestión que es un problema, porque si hay un mundo en el cual tenemos traslados de personas, en el cual tenemos viáticos, etcétera, en el mundo de los precontratos, es básicamente gente que no está en la empresa, y por lo tanto hay gente que necesita llegar a un centro de capacitación, etcétera, digamos. Y por lo tanto incorporamos eso también como una medida importante de flexibilización. Entonces la respuesta es sí, hemos flexibilizado y lo hemos hecho con valentía y rapidez. Perfecto. Continúo con el tema de precontrato. La consulta apunta hacia estos, los cambios previstos consideran aumento al tope de la dotación de trabajadores y si habría ampliación de la población objetivo también hacia cesantes para desarrollar. Ya, eso tiene 2 respuestas. Respecto de la ampliación del tope, el tope está en la ley y por lo tanto cualquier modificación respecto de eso tan expresa sería modificación legal. No obstante lo cual, en la misma ley se establece la posibilidad que tiene el director nacional del CENSE de establecer excepciones hacia poblaciones laboralmente vulnerables. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? De hecho se hizo en marzo. Se estableció la circular en la cual la resolución, en la cual el director nacional amplía muchísimo el rango de poblaciones laboralmente vulnerables
incorporando prácticamente a toda la población, digamos. Es una extensión también muy contundente, que permite hacerse cargo en el fondo del otro 50% que no queda cubierto por el 10%. Y con eso, ya la verdad que todos nuestros análisis indican que dimos una respuesta bastante flexible, así que la respuesta en rigor es sí, en la medida que las personas que se integren por sobre el 10% de la dotación estén dentro de alguno de los grupos, digamos, de focalización, que como digo es una definición muy amplia, entran prácticamente todos. Y respecto de lo que tiene que ver con trabajadores cesantes, el precontrato es una medida para trabajadores cesantes. De hecho, lo que busca es que a través de una actividad de capacitación ocurra una vinculación con empresas, y por lo tanto siempre el foco está puesto ahí. Es distinto si lo que se quiere es hacer un uso de responsabilidad social empresarial con el precontrato, que también se hace mucho, ¿ah? Y con esto yo creo que hay que ser bastante claro. Hay muchas empresas que efectivamente lo que hacen es que van a una comunidad X, inventan un curso de algo, de inglés, de Excel, y capacitan a la comunidad sin ninguna intención de contratarlos después. Eso efectivamente ocurre. Ahora, nosotros no estamos diciendo que eso no se pueda hacer en principio. Lo que estamos diciendo es que si eso no aporta a la productividad de la empresa, efectivamente nosotros lo vamos a cuestionar. Pero también hay empresas cuyo éxito comercial depende de la inserción en la comunidad. Por ejemplo, empresas que tienen un alto impacto medioambiental. Entonces, cuando viene una minera y nos dice, oye, pero es que si yo capacito a las señoras de la región de Atacama, porque eso me permite a mí darle sostenibilidad ambiental a mi proyecto, efectivamente mejora su productividad. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, también, insisto, una interpretación amplia de la norma, efectivamente se cumple el principio de mejorar la productividad de la empresa sin que necesariamente haya una promesa de contrato después. Obviamente lo que nosotros queremos es que haya contrato. Todas estas herramientas están pensadas para que las empresas contraten personas. Perfecto. En honor al tiempo voy a concluir con una pregunta en representación de organismos técnicos de capacitación que también participaron. Consultan por ahí si los OTEC, de qué manera pueden trabajar con las oficinas municipales, con los OMIL. ¿Cuáles son las opciones que tienen y se pueden acceder al trabajo de precontrato, uso de excedentes, etcétera? Mira, hay varias formas en las cuales los OTEC pueden trabajar con la SOMIL, y de hecho lo que estamos incentivando nosotros es que efectivamente esa comunicación ocurra. Una es, evidentemente, teniendo una relación clientelar con las municipalidades, que es una cosa que de hecho se hace bastante. Hoy día hay varias municipalidades que tienen OTEC que prácticamente proveen todos los servicios de capacitación, tanto a la misma municipalidad como a la comunidad. También a través de las municipalidades lo que estamos incentivando nosotros es que efectivamente se levanten posibilidades de precontrato, donde evidentemente los OTEC tienen ahí un rol bien relevante, porque los que tienen que proveer la oferta de precontrato son los OTEC. Y por lo tanto, si el OTEC de pronto ve que tiene una posibilidad de precontrato con una empresa X, y lo que le falta es levantar personas, bueno, ahí la invitación es que o a través nuestro o directamente con la SOMIL se contacten con las SOMIL, porque nosotros hoy día estamos atendiendo en la SOMIL 400.000 personas. 400.000 personas, de las cuales muchas tienen potencial de precontrato, muchas tienen potencial de aprendices, muchas tienen potencial de experiencia mayor, y por lo tanto nosotros podemos proveer todos esos listados para que las OTEC efectivamente lo puedan ofrecer a sus empresas clientes. Entonces, la verdad es que posibilidades hay muchas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es justamente lo que estamos haciendo ahora, sentarse y ver distintas posibilidades. Te doy un solo ejemplo. La idea de que en el postcontrato lo dejemos liberado para las personas que encontraron trabajo y les demos la franquicia, aun cuando no lleguen al 75%, salió de la OTEC. Las OTEC nos dijeron, oye, el problema que yo tengo con los postcontratos es que la gente encuentra pega y deja botado el curso. Ergo, tenemos costo empresa para las empresas. Entonces nosotros dijimos, ok, tienen razón, eso no lo habíamos detectado nosotros, y salimos rápidamente a modificar la norma entonces y dijimos, mire, el que encuentre trabajo estando en un postcontrato da lo mismo que haga un 1%, lo franquiciamos igual. Bien, hay
muchas preguntas que quedan sin responder en este streaming. Tenemos un compromiso con el tiempo de Rodrigo, María Francisca, que cumplir. Por lo tanto, los dejo comprometidos ahí públicamente a Rodrigo y María Francisca a actualizar este documento en el que nosotros trabajamos hace un tiempo atrás, un documento conjunto entre CENSE y el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, donde se da respuesta a cada una de las preguntas de los eventos que han hecho los asistentes. Hay muchas preguntas de empresas, hay muchas preguntas de OTEC y nos comprometemos a actualizar ese documento y a disponibilizarlo durante los próximos días. Bien, son 25 para las 11 ya, nos pasamos bastante en el tiempo. Con los comentarios finales de Rodrigo y María Francisca, les damos ahí un espacio para que cierren y nos despedimos de este evento. Parto yo. Bueno, agradecerte, Ítalo, y a todo el equipo del OTIC por invitarnos nuevamente y generar este espacio que es tan necesario para poder contarle a las empresas todas las posibilidades que existen, todas las flexibilidades y los documentos que se están agilizando para que esto pueda ser mucho más fluido. Agradecer, quedamos a disposición y claro, como comentas tú, ese documento que se ha generado después de otros webinars que lo revisamos y complementamos las preguntas que después se hace llegar y se disponibiliza para que todos puedan acceder a todas estas preguntas y respuestas que aparecieron ahora en el webinar. Nada más que agradecer y bueno, quedamos disponibles para otra oportunidad. Por mi parte, reforzar el mensaje que da María Francisca. Obviamente estamos disponibles para responder todas las preguntas. Entiendo, Ítalo, que ustedes igual van a hacer una especie de recolección de preguntas y damos una respuesta generalizada, tipo preguntas frecuentes. Lo que nosotros queremos básicamente es poder responder todo, obviamente dentro de los límites normativos que toda actividad pública tiene. Pero aún dentro de esos límites normativos, sepan ustedes que el servicio está en disposición de buscar todas las flexibilidades que sean necesarias tanto para favorecer la industria de la capacitación como para favorecer el uso de herramientas públicas por parte de las empresas. Y eso, lo principal es información. Yo creo que lo que están haciendo ustedes, Ítalo, es una cuestión que a nosotros nos favorece mucho, nos gusta mucho, queremos sacarle más provecho y por lo tanto creemos que es la forma de mantener esta relación también que es muy estrecha entre la SOTIC y CENSE para beneficio de las empresas. Así que seguimos en ese camino. Bien, pues nos despedimos agradeciendo nuevamente a María Francisca, Rodrigo. Estamos convencidos que este evento fue de gran aporte para las funciones laborales de todos quienes asistieron y también cumple con el objetivo de disponibilizar, de aportar a esta situación tan compleja que se está viviendo dentro del sistema laboral. Les agradecemos su atención y esperamos que tengan una muy buena jornada. Buen Igualmente. día. Muchas gracias. Chao.